Amén, hermanos. Les invito a que puedan abrir sus Biblias o encender sus Biblias. Mientras me dan un poquito de tiempo para tomar un poco de agua, les invito a que vayan buscando, por favor, Romanos capítulo 2, verso 25. Romanos capítulo 2, verso 25. Es la porción que nos toca ver en esta tarde juntos. El Señor nos ha bendecido con un día soleado y con bastante calor. Así que démosle gracias a Dios por este tiempo. Porque cuando llueve nos quejamos que porque llueve y hace frío. Y cuando hace calor nos quejamos que porque hace mucho calor. Ese es el corazón del hombre. Así que ya lo tienen ustedes ahí en sus Biblias. Romanos capítulo 2, verso 25 al 29. Leo la palabra del Señor. Dice de esta manera: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos juntos, hermanos. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias por permitirnos este tiempo de poder acercarnos delante de tu trono de gracia para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para poder confrontarnos frente a ella y ver nuestro corazón. Y quiero rogarte, Señor, en esta tarde, que tú nos bendigas a través de tu hermosa palabra, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que tú veas, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, delante de ti. Padre, yo te ruego que este sermón, Señor, llegue a cada corazón según como tú lo has deseado, Señor, como tú lo has planeado en tu perfecta soberanía y en tu perfecta voluntad, Señor. Te ruego también que me des gracia, amor, Señor, y sabiduría para mis hermanos, para transmitir este mensaje, Señor, con gracia para con ellos, y que sea tu palabra, Señor, hablando a cada vida. Pongo esto, Señor, en tus manos, y te ruego que nos bendigas en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Es un texto que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, pero me gusta la Nueva Traducción Viviente, cómo lo traduce de una manera un poco más clara. Y se lo voy a compartir para que ustedes puedan también tener un paralelismo con el texto que acabamos de leer en la versión Reina Valera, que es la versión la más conocida que muchos de nosotros leemos, o la de las Américas. Pero la Nueva Traducción Viviente tiene un lenguaje un poco más, digamos, actual, y que a veces ese juego de palabras que encontramos en la Reina Valera es un poco difícil de entender o de captar. Y la idea es esta. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. ¿Ven cómo lo presenta? De una manera diferente. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso.
Verso 26. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y que tienen la ley de Dios, pero que no la obedecen. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos o por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. ¡Wow! Me encanta la versión que nos trae la Nueva Traducción Viviente porque nos ayuda a entender un poco más claro lo que el texto nos está diciendo. Para introducir esto, hermanos, de una manera breve, ya que por ahí me han regañado que me alargo mucho, me lo han dicho con amor, no se preocupen, pero quiero ser claro en este texto y poder aportarles un contexto que es sumamente importante. Hace 2 semanas yo compartía con ustedes sobre los justificados son los que cumplen la ley. No sé si recuerdan, los que estuvieron presentes, que hablábamos que son justificados los que cumplen la ley. Y quiero recordar que en ese mensaje los judíos se jactaban de haber recibido la ley de Dios. Los judíos que eran el pueblo escogido por Dios, que habían recibido ese mensaje directamente de Dios, ellos se vanagloriaban, ellos estaban como diciendo, nosotros tenemos una posición superior o diferente porque tenemos la ley escrita por Dios que Él nos ha dado. Recuerden que el texto nos decía que aquellos que habían recibido la ley por la ley mismo serían juzgados. ¿Recuerdan esa frase, ese texto? Pero el texto también nos decía algo muy importante. Nos decía que no solo los oidores de la ley eran justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley eran considerados justos delante de Dios. Entonces, el pueblo de Israel o los judíos se jactaban de tener la palabra de Dios. Ellos decían, nosotros tenemos a Abraham como padre, nosotros hemos recibido el mensaje, primero. Segundo, acabamos de recordar que el Señor les recuerda y les dice, no es importante o no es lo más importante ser un simple oidor de la palabra, sino también que es muy importante ser un hacedor de ella, aplicarla en sus vidas. Y recordando el texto, hermanos, entonces esto nos muestra que aún en ese contexto habían hombres y mujeres que no habían recibido la ley escrita directamente de parte de Dios, pero que esa ley estaba así escrita en sus corazones, ¿recuerdan? Y que ellos vivían conforme a ese principio que en su conciencia les hablaba. Por eso, hermanos, que creo que de un cierto modo el texto que vimos anteriormente va un poco, y digo un poco, no va completamente, pero va un poco de la mano con el texto que vamos a ver hoy. Va un poco de la mano porque si ustedes se dan cuenta, al leer el texto o al leer la carta de Romanos, hay una pequeña línea que justamente Pablo está llevando a cabo. Una enseñanza directa que Pablo quiere darle al pueblo judío y también a los gentiles. Hemos visto cómo ellos se jactaban, hemos visto cómo ellos, hermanos, entonces no eran hacedores, sino que simplemente oidores de la ley. Y ahora, en esta pequeña introducción, vamos a ver cómo Pablo enseña sobre la circuncisión externa. Cómo Pablo justamente nos trae una enseñanza clara, realmente confrontativa con el pueblo de Israel o con los judíos que se jactaban de haber sido circuncidados.
Y es lo que justamente quisiera que podamos ver en 2 puntos. Mi primer punto es el siguiente. No guardar la ley hace de ti un incircunciso. No guardar la ley hace de ti un incircunciso. El título del sermón es La verdadera circuncisión. Ustedes ya lo han visto en pantalla al inicio del culto. Y mi primer punto es entonces, no guardar la ley hace de ti un incircunciso. Y para eso nos vamos a basar en la primera parte del texto que hemos visto, Romanos 2, y vamos a nuevamente leer el verso 25, 26 y 27. Y nos dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Creo que todos sabemos lo que es la circuncisión. Pero si tal vez hay alguien que no sabe lo que es la circuncisión, lo voy a tratar de explicar de una manera muy breve. La circuncisión es el corte del prepucio de la parte íntima del varón. Y es una costumbre que se lleva a cabo hasta el día de hoy dentro del pueblo judío. Pero también no solamente dentro del pueblo judío, sino también dentro del pueblo musulmán. Para los que no sabían. Los musulmanes también tienen esa misma costumbre de la circuncisión con sus hijos varones. La diferencia está que los judíos siguen la ley que fue enviada por Dios a Abraham, cuando lo vemos en el pacto, a partir de Génesis capítulo 15 en adelante, hasta el capítulo 17, donde claramente Dios pone ese mandamiento de la circuncisión para los varones, pero Él da un detalle muy importante. A la diferencia, como decía, del pueblo musulmán, los judíos deben ser circuncidados al 8º día de haber nacido. 8 días después de haber nacido el bebé, lo que tienen que hacer es ser circuncidados, es llevado a un médico, un cirujano. Hoy en día lo hacen de una manera mucho más profesional, mucho más técnica, con mucho más cuidado para la salud de los niños. Y de paso les digo, es algo que muchos médicos recomiendan, abro un paréntesis, muchos médicos promueven eso por salud y por cuidado de la parte íntima de los niños, de los varones, porque hay muchos casos de enfermedad, hay muchos casos de bacterias que se producen en esa parte íntima del hombre y que necesita justamente ese cuidado y esa higiene. Por esa razón también muchos médicos la recomiendan. Cierro el paréntesis. El pueblo de Israel se sentía privilegiado de haber recibido esa promesa, como lo vemos como lo vemos en la vida de Abraham. De hecho, justamente Dios le dice a Abraham en el capítulo 15, en el verso 12, que Él va a hacer un pacto con él, que Él va a hacer de él una nación grande y numerosa, que Él va a llevar a Abraham como el padre de una gran nación. Y vemos que en el capítulo 17, si ustedes tienen sus Biblias, allí en el versículo 9, Génesis 17, verso 9, dice en adelante, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. Escuchen eso. Dios está haciendo un pacto con Abraham. Le dice, tú guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones,
Eso implica que de generación en generación, después de Abraham, tenían que preservar ese pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Y aquí lo dice el verso 10. Este es mi pacto, dice, que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, miren, escuchen ahí, miren en sus Biblias. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. ¿Escucharon? Un pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre mi pueblo y quebrantado mi pacto. Vemos aquí que nos recuerda el texto que justamente Dios hizo un pacto con Abraham. Y nos dice claramente en el versículo 13 que Él le pide que sea un pacto perpetuo. Significa que se mantendrá continuamente de generación en generación. Por eso decía que hoy en día, en medio del pueblo judío, ellos todavía cuidan eso, todavía ellos llevan a cabo ese pacto que Dios ha hecho con Abraham. Pero el texto es aún más enfático. Dice que aún sus siervos, significa que aún aquellos que servían dentro de la casa de ellos, o aún aquellos que habían sido comprados, haciendo referencia a esclavos que hacían parte ahora de su familia, ellos también tenían que ser circuncidados. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. No sé si ustedes se han dado cuenta, aquellos que tal vez trabajan o han tenido la oportunidad de trabajar en familias judías, la mayoría de ellos contratan más a mujeres que a hombres. ¿No se han dado cuenta? Aquí tienen la relación por la cual justamente contratan más a mujeres que a hombres. Porque si tuvieran que contratar a un hombre que tendría que trabajar continuamente con ellos todo el tiempo, y si ellos son seguidores de la ley, y si ellos van a sus lugares a hacer sus oraciones y seguir los ritos de la ley que ellos tienen como costumbre, deberían aplicar este mismo concepto a aquellos que trabajan con ellos. Eso significa que aquel hombre que imagínense que sea el chofer de un judío rico y que trabajara con él todos los días de su vida. Si él es un judío practicante y que lleva la ley, debería llevar a cabo este rito. Debería decirle, mira, Juan Pérez, gracias a Dios aquí no hay ningún Juan Pérez. Juan Pérez, mira, mi religión y mi costumbre judía y el pacto que mi padre Abraham hizo con Dios y que yo debo de llevarlo perpetuamente, me dice a mí que tú tienes que también ser circuncidado. Ustedes se imaginan a Juan Pérez de 38 años que viene del otro lado del charco, que no ha sido circuncidado y que trabaja en medio de un pueblo judío, de un patrón judío que es un fariseo moderno que vive ahora y te dice, ¿sabes qué? Tienes que circuncidarse. ¿Se imaginan el contraste? ¿Se imaginan el impacto que tendría sobre la vida de ese hombre? Es por eso que ustedes encontrarán en la mayoría de las casas de los judíos, yo diría más de un 90% de mujeres trabajando más que hombres. Y si hay un hombre es por un trabajo temporal, para hacer algo brevemente, para hacer un trabajo, una reforma, para arreglar algo, pero en su 90% la mayoría de las personas que trabajan en medio del pueblo judío son mujeres. ¿Por qué? Porque deben guardar este principio de la ley que ellos llevan. Por eso cierro este paréntesis. Entonces el pueblo se jactaba del pacto de la circuncisión,
Cada niño debía llevar a cabo ese rito, al 8º día ser circuncidado, bajo el mandamiento de Dios, bajo la tradición judía. No sé si ustedes se imaginan tomar a sus bebés de 8 días, después de haber salido del hospital, regresar y que te hagan una circuncisión a tu niño pequeño. Pues todos los varones tenían que llevar esa marca externa dentro de ellos. Esa era la marca que les daba entrada al pueblo judío dentro de la nación. Dentro de la costumbre judía se cree que aquel que no era circuncidado no podía ser parte del pueblo de Israel. Imagínense la altura, la gravedad que tenía esto. Era sumamente importante que cada niño llevara esa marca en él. Pero como dice el verso 25, la verdadera circuncisión aprovecha, dice, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué sirve, en otras palabras, que tú seas circuncidado, que los hayas hecho respetando la tradición judía y el rito judío, de al 8º día, a las 8 de la mañana en punto, vayas al hospital y seas circuncidado, pero si tú no guardas el espíritu de la ley, pero si tú no guardas el mandamiento que Dios ha dado a su pueblo, ¿de qué sirve? Si se dan cuenta, como lo dije en la introducción, esto va un poco de la mano con lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque en el texto anterior que yo citaba, recordábamos que el Señor les dice no ser simplemente oidores, sino que hacedores de la ley. Y nuevamente aquí Pablo le está diciendo, ¿de qué sirve tu circuncisión, pero si tú no guardas la ley? ¿Se dan cuenta? ¿Ven esa línea invisible? ¿Ven cómo Pablo está uniendo cada punto y está llevando a los judíos y también a los no judíos a ver justamente que lo más importante no es los ritos, no es la costumbre, sino el corazón de ella, que es la ley de Dios, guardar la ley? Pablo, hermanos, no se queda quieto. Pablo confronta la vida de cada judío, de cada hombre en ese momento, y les dice, no es la marca externa del pacto que tú has recibido escrita que te hace guardar. ¿Acaso su incircuncisión no será tomada como circuncisión? Haciendo referencia, hermanos, a aquellos hombres, como lo veíamos también en el texto anterior, que ellos guardaban la ley, guardaban el principio de la ley, porque su conciencia les decía y su corazón que no estaba bien lo que estaban haciendo, y la guardaban siendo gentiles. Y aquí, volviendo al texto, Pablo les dice, ellos son incircuncisos, sí, en sus cuerpos, no han sido circuncidados, pero ellos guardan la ley. Ellos guardan el principio, ellos tienen la idea, ellos llevan a cabo, ellos han entendido claramente lo que tienen que hacer. ¿Acaso es más importante su circuncisión o el hecho de guardar la ley? Pablo le responde, su incircuncisión será tomada como circuncisión. En otras palabras, eso no importa, porque lo que ellos están haciendo es guardar la ley de Dios. Podemos entonces nosotros decir, hermanos, que la circuncisión es un símbolo de guardar la ley. Y es por eso que su circuncisión se vuelve para el pueblo judío una incircuncisión, ya que ellos no guardaban el verdadero espíritu de la ley. Y Pablo va más allá en el verso 27. Le dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Escucharon eso? Pablo quiere realmente enfatizar y profundizar en lo más profundo del corazón de ellos, diciéndoles, físicamente ellos son incircuncisos, sí, pero dice, ellos guardan perfectamente la ley de Dios. Y dice, pues ese incircunciso que guarda perfectamente la ley de Dios,
te condenará a ti. Te condenará a ti, dice, tú que tienes que la ley y que tienes la circuncisión. Recuerdan, nuevamente, va de la mano un poco con lo que hemos visto antes. ¿Quién recibió la palabra de Dios? ¿Quién recibió la ley escrita en sus manos? El pueblo judío. ¿Quién se jactaba de haber recibido la ley escrita directamente por Dios a través de las manos de Moisés? El pueblo judío. Y aquí, nuevamente, Pablo les está diciendo, ustedes que han recibido esa ley y que han recibido ese pacto por medio de Abraham, pero que no guardan mi ley, ustedes serán condenados por aquellos que no han sido circuncidados, pero que guardan perfectamente mi ley. Y eso es precioso, porque ahí está hablando de quién. ¿De quién está hablando allí en ese momento justamente Pablo? Está hablando de los gentiles. Está hablando de la otra parte del pueblo de Dios. Está hablando de todos aquellos, de ti y de mí, mi hermano, que no somos circuncidados. Y que nos dice que nosotros que guardamos perfectamente la ley del Señor, vamos a ¿qué? A condenar a aquellos que la han recibido. Hermanos, nosotros debemos recordar algo muy importante. Que lo que estamos viendo aquí obviamente habla al pueblo judío y habla a esa nación judía. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros conectamos eso con nosotros? La pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos, como dicen en francés, le lien? ¿Comprenden esa palabra? Yo sé que ustedes ya son franceses, ya aquí hablan perfectamente francés. ¿Cómo hacemos esa unión entre lo que el texto está diciendo, hablando de la circuncisión y de los incircuncisos, con nosotros? ¿Hay un puente acaso allí? ¿Hay una aplicación para nosotros en este texto que podamos sacar? ¿Qué podemos aprender de aquí? Y es lo que yo quiero transmitirles. Quiero recordarles algo que es sumamente importante que vemos en el Nuevo Testamento, que nos dice que nosotros hemos recibido la palabra más segura, fiel y completa. Y es lo que nos dice justamente el apóstol Pedro, y lo voy a citar y lo voy a leer, ustedes lo pueden anotar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis también en estar atentos, como en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si nosotros seguimos la línea del apóstol Pedro, que nos dice que hemos recibido la palabra profética más segura, eso implica de que después de esto no hay absolutamente nada más. Se cerró el canon, la revelación completa Dios la dio escrita aquí a su pueblo. Todos lo entendemos eso. Pero ¿cómo aplicamos, como decía ahora, para nosotros en nuestros días esto lo que acabamos de ver? Pues de una manera muy sencilla, hermanos. Así como estamos seguros que esta palabra que hemos recibido es la palabra más segura, fiel y completa que hemos recibido de parte de Dios, debemos entonces hacer caso a ese nuevo pacto que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Tenemos el pacto de Abraham que Dios hizo con Abraham en Génesis 15 y que se complementa y donde vemos claramente el proceso en Génesis 17. Pero en Mateo, hermanos, y también en Corintios vemos y recordamos, como lo hacemos cada primer domingo del mes, donde Jesús les dice a su pueblo, haced esto en memoria de mí. Este es mi nuevo pacto que yo hago entre vosotros. Entonces Jesús viene a dejarnos un nuevo pacto. Ya no el pacto de Abraham, ya no el antiguo pacto, sino ahora el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y no solamente nos habla de la cena del Señor, donde debemos compartir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también nos dice ahora, dice, id por todas las naciones y hacer discípulos, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Estas son las ordenanzas que se conocen dentro de la iglesia. Estas son las cosas que Cristo dejó para su iglesia en el nuevo pacto. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ir a las naciones, predicar el evangelio y bautizar a aquellos que creen en Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más tiene que hacer la iglesia cuando se reúne? Participar de la cena del Señor, recordando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pues si nosotros tenemos eso en mente y entendemos lo que acabamos de explicar, hermanos, ese nuevo pacto que ahora lo tenemos en Cristo, y somos llamados a ser discípulos, y el punto clave es bautizándolos. La pregunta es, ¿cuál es el símbolo externo que tiene ahora el pueblo de Dios que podemos nosotros poner en paralela con el símbolo del judaísmo con la circuncisión? ¿Cuál es? El bautismo. El bautismo. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo sabemos que es un discípulo? Porque es bautizado en las aguas. Y dice que es sumergido en las aguas, dice que simboliza, y deben recordar eso, sobre todo aquellos que se han bautizado hace poco o aquellos que se han bautizado hace mucho tiempo, deben recordar esto, que cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, estamos en un símbolo de la muerte de Cristo, pero cuando salimos del agua, estamos simbolizando también la resurrección con Cristo. ¿Escucharon eso? Entonces, si tú has muerto en esas aguas del bautismo, pero al mismo tiempo has resucitado con Cristo para una vida nueva, entonces, hermanos, es ese símbolo que nosotros llevamos como una nueva iglesia, como un nuevo cuerpo, como nuevos miembros de la iglesia. Es el bautismo, el símbolo externo de un verdadero creyente. La aplicación entonces que podemos nosotros sacar, hermanos, de esta parte del texto es de que si tú y yo tengamos ese símbolo del bautismo y que hemos muerto y hemos resucitado, en consecuencia de eso, hermanos, nosotros debemos llevar vidas que sean conformes a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Nosotros debemos llevar vidas que sean el reflejo de ese símbolo de la muerte y de la resurrección con Cristo. Para los judíos la circuncisión era ese pacto que había dejado Dios con Abraham, pero que simbolizaba que ellos debían guardar la ley continuamente y vivirla. Para nosotros el bautismo es claramente el símbolo de la muerte y de la resurrección con Cristo, pero también es un llamado a vivir conforme a lo que hemos confesado. Porque si nosotros decimos, yo me bauticé, yo pasé por las aguas del bautismo, pero yo quiero recordarte, mi hermano, mi hermana, y yo también me incluyo, que en ese momento, cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, dijimos, creo en el Señor Jesús, creo que Él murió por mis pecados, creo que Él ha muerto y resucitado, y lo espero hasta que Él vuelva pronto por su iglesia, y viviré una vida conforme a lo que Él me pide. Y dice que Él hace el pastor agarra y en el nombre del Padre le dijo, te bautizo. Y hay unos que hay que dejarlo un poquito más en el agua, pero lo bautiza y lo saca. Entonces, en base a eso, nosotros debemos entonces recordar y decir, yo hice una confesión de fe. Yo profesé con mi boca. Yo dije que Él había muerto y resucitado por mis pecados. Yo dije que Él es mi Señor, que Él es el Dios mío. Entonces, la aplicación de esta parte del texto es cómo nosotros podemos vivir una vida que no sean conformes a nuestra confesión. Que no vean conformes al símbolo del bautismo que nosotros hemos llevado a cabo. Eso es una reflexión para que nosotros podamos en estos momentos, hermanos, meditar y reconocer y decir, es verdad. Así como los judíos tenían ese símbolo externo de la circuncisión, pero que no guardaban la ley. Y quiero decir esto con mucho amor y con mucho respeto.
Muchos de nosotros podemos ser bautizados y haber pasado por las aguas del bautismo y haber salido y haber hecho una confesión, pero nosotros no guardamos la confesión que hemos hecho. Nosotros no vivimos lo que hemos confesado en ese momento. ¿Qué diferencia hay entre esos judíos y nosotros? ¿Qué diferencia hay, hermanos? Si Pablo estaría aquí, nos diría: ustedes son unos incircuncisos. Ustedes no solamente son unos incircuncisos en la carne, sino que también son unos incircuncisos en sus corazones. Y eso me lleva a mi segundo punto: la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Para eso nos vamos a basar en los dos últimos versículos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Escuchen eso. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos, hermanos, que Pablo quiere llevar nuevamente a los judíos a una reflexión sobre sus vidas. Pablo quiere que ellos puedan cambiar esa perspectiva que ellos tienen de ellos mismos, de pensar: nosotros tenemos a Abraham como padre, nosotros hemos recibido ese pacto, nosotros hemos recibido la ley de Dios, la tenemos, Dios se ha revelado a nosotros y Dios nos ha escogido como el pueblo escogido de Dios. ¿Ustedes se imaginan el orgullo que ellos deben tener en sus corazones? Pero Pablo insiste nuevamente diciéndole: no es un verdadero judío el que ha nacido de padres judíos, o el que ha llevado la ceremonia de la circuncisión. Ese no es un verdadero judío. Un verdadero judío es aquel que en su corazón vive de una manera recta delante de los ojos de Dios. La verdadera circuncisión consiste en verdaderamente obedecer la ley de Dios. Y eso los lleva a un cambio de corazón que es producido por el Espíritu Santo. Es una persona que con su corazón ha sido transformado y que ahora busca agradar a Dios y no a la gente. Mateo capítulo 3, verso 9 nos dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de estas piedras. Hermanos, ese es el tipo de creencias que justamente los fariseos y los escribas tenían. Y aquí el que está hablando, hermanos, no es Jesús, no es Pablo, no es Pedro. ¿Saben quién está hablando aquí en Mateo capítulo 3 en el verso 9? Es Juan el Bautista, el último profeta. Él se está parando frente a esos escribas y fariseos y le está diciendo a ellos que al ver a la gente pasar por las aguas del bautismo, Dios inspira a Juan el Bautista para decir estas palabras y decirle a aquellos fariseos, escribas que estaban ahí: ustedes piensan en sus mentes y en sus corazones, nosotros tenemos a Abraham como padre. Pero yo os digo, le dice justamente Juan el Bautista, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. A partir de ahora los voy a llamar piedras o piedritas para los más chiquitos. Dios, hermanos, levantó a una nación aún cuando los fariseos y los escribas que estaban allí
no creían que Dios podía levantar una nación. El que está hablando entonces es Juan el Bautista y les está diciendo, ¿ustedes creen que Dios tiene un límite? ¿Ustedes se jactan porque ustedes han recibido este pacto, porque ustedes son descendientes de Abraham? Dios tiene más hijos de lo que nosotros pensamos. Y en el verso 29 podemos ver cómo Pablo claramente los lleva a una reflexión más profunda. Ahí quiero que ustedes puedan leer conmigo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo los está llevando y diciendo nuevamente, miren, no es judío el que lo es interiormente o por su circuncisión. Es aquel que realmente ha sido circuncidado en su corazón. Y aquí, me repito, y tal vez voy a parecer repetitivo, pero aquí está el corazón del mensaje. Pablo les está diciendo a ellos, no es tu circuncisión, no es que tú digas que tú vienes de padre Abraham, que tú tienes el pacto, que eso te hace a ti importante. Dios quiere que tu corazón sea circuncidado. Y estas palabras que justamente Pablo está citando, hermanos, son palabras que el pueblo de Israel ya conocía. Son palabras que Dios había hablado continuamente al pueblo de Israel y que su experiencia y su conocimiento de la ley hacen de Pablo este hombre erudito, conocedor de la ley en profundidad y que viene a citar nuevamente lo que acabamos de leer, pero que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Búsquenlo ahí, Deuteronomio 10, verso 16 al 18. Dice, circuncidad pues el prepucio de ¿qué? De vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestro cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Qué nos dice el verso 16? Es justamente lo que Pablo les está diciendo aquí en el verso 29. Que Él quiere que entiendan que Dios los ha llamado, que ellos deben circuncidar sus corazones. Y no se endurezcas en vuestro cerviz, nos dice el texto. Hermanos, Dios llama al pueblo de Israel desde mucho antes. Está llamando al pueblo ¿a qué? A que ellos puedan circuncidar sus corazones. Circuncidar, como lo explicaba al inicio del sermón, es cortar, es quitar esa parte que tapa la parte íntima del varón. Y es lo que Dios está llamando a decirle al pueblo de Israel. Quita ese prepucio de tu corazón, quita lo que está tapando tu corazón. Quita lo que realmente no sirve que está en tu corazón. Y no te endurezcas, no te pongas duro de servir. Y aquí la idea de endurecer su servicio tiene la idea de justamente de cuando uno lleva un caballo, hermanos, y el caballo, por más que tú quieras hacerlo girar a la izquierda o a la derecha, él se pone duro y tieso y no mueve su cabeza y no se mueve de dirección. Es exactamente la idea, el espíritu que justamente Pablo está transmitiendo aquí. Y para apoyarnos aún más, nuevamente, más adelante, en uno de los profetas, en Jeremías, en el capítulo 4, en el verso 4, nos dice nuevamente, circuncidaos a Jehová. Y miren allí lo que dice, y quitad
el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Nuevamente el Señor, utilizando aquí este texto, hablándoles al pueblo de Israel, y es lo que exactamente Pablo está diciéndoles, repitiéndoles nuevamente lo que ellos ya sabían. Si ustedes se dan cuenta y analizan conmigo, hermanos, lo que Pablo está haciendo es recordarle lo que ellos ya sabían. Si ellos se decían conocedores de la ley, si ellos se decían ser escribas y fariseos y doctores de la ley, que ellos habían recibido la ley de Dios, Pablo les dice, ¿ustedes no se recuerdan lo que dice la palabra de Dios? ¿Ustedes no recuerdan lo que dice Deuteronomio? ¿Ustedes no recuerdan lo que el profeta Jeremías les dijo, que deben de quitar el prepucio de vuestros corazones? ¿Por qué? Porque si no, su ira se derramará como fuego, dice, sobre todos aquellos que no han circuncidado su corazón. Y lo hará, ¿por qué? Por la maldad de las obras de cada uno de los hombres. Pablo los lleva a las Escrituras, y Pablo nos lleva a las Escrituras a nosotros, para que nosotros podamos entender en esta tarde, mis amados hermanos, que la circuncisión externa es simplemente una señal que el pueblo tenía en aquel tiempo, y que el verdadero espíritu estaba en la circuncisión del corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón y cómo está mi corazón? La aplicación que podemos sacar aquí entonces es, ¿qué cosas todavía hay en ese corazón que no han sido circuncidadas? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida, de tu corazón, que el Señor nos está llamando continuamente a arrancar, a que sean cortadas, pero que nosotros no queremos? Que nosotros, como en Deuteronomio, nos endurecemos en nuestro servicio y decimos, no, esto todavía no, Señor. Cuando el texto nos está llamando a que lo importante en tu vida y en la mía es que tu corazón sea circuncidado por la mano gloriosa y poderosa de nuestro Señor. Para que todas esas áreas donde nosotros flaqueamos, donde nosotros caemos, donde nosotros tropezamos en el día a día, podamos nosotros entregárselas nuevamente al Señor y decir, Señor, eso es tuyo, yo no quiero más esto. Hermanos, el Señor nos habla en esta tarde. Yo no sé cuáles son esas áreas de tu vida, porque yo no soy Dios y yo no puedo ver tu corazón, y no quiero pretender poder juzgar lo que hay en tu corazón, porque yo soy un hombre débil igual que tú. Pero si el Señor me manda como pastor, como un siervo de Dios que los ama, a decirles esto. No olvidemos las palabras del profeta Jeremías. No olvidemos las palabras que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Yo no sé cuál es el pecado que nosotros guardamos y encerramos. Yo no sé cuál es la área en la cual tú estás flaqueando. Yo no sé cuál es ese pecado que el Señor continuamente quiere venir con ese bisturí de su palabra a arrancar de tu corazón, pero que tú no dejas. Yo no lo sé, pero estoy seguro que el Señor te está hablando en esta tarde. Y lo que nosotros debemos hacer es ser obedientes a ese llamado. Lo que nosotros debemos hacer es ser obedientes a esa voz que nos dice, ven. Porque el texto de Deuteronomio nos dice, Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Es Dios grande y poderoso y temible.
Él no hace excepción de personas. Él nos recibe a todos, tal como nuestro corazón esté, tal como tu vida esté. Tal cual sea el prepucio que el Señor tiene que cortar, Él es todopoderoso y Señor de señores para poder hacer esa obra. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No pienses que con tus fuerzas vas a lograr. No. Hermanos, hermanas, jóvenes, tengo una muy mala noticia para ti. Si tú crees que tú puedes arrancar ese prepucio de tu corazón con tus fuerzas, con tu disciplina, si tú crees que tú puedes arrancar ese prepucio de tu corazón con tus propias fuerzas, déjame decirte que estás muy equivocado. Nosotros queremos vivir para el Señor. Nosotros queremos tener una familia para Cristo. Nosotros queremos tener que nuestros hijos amen a Dios y busquen a Dios. Y el Señor nos dice día tras día, quiero cortar el prepucio que hay en tu corazón. Quiero que me des todo el lugar en tu corazón. No quiero que me des una parte de él. No quiero que me des el 30, el 40 o el 50%. Quiero que me lo des todo. Quiero que me entregues tu vida completa. Quiero que tus pensamientos sean los míos. Quiero que tu caminar sea el mío. Quiero que tú reflejes a Cristo en cada momento. Hermanos, así como Dios es todopoderoso, es Dios de dioses, pero el texto también nos dice que Él es temible y que debemos tener temor, porque Él castigará a aquellos que habiendo escuchado, que habiendo leído, que sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, como lo dice Santiago en el capítulo 4, nos es considerado o nos es otorgado eso como pecado delante de Dios. Y quiero terminar con estas palabras del profeta Jeremías en el capítulo 9, y por favor quiero que por favor lo lean conmigo. Jeremías capítulo 9, verso 25 y 26. Jeremías 9, versículo 25 y 26 dice: he aquí, escuchen hermanos, y por favor pongan atención. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. ¿Escucharon eso? Que Él castigará a aquellos que solamente están circuncidados en la carne. Y mire lo que dice el verso 26. A Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué les hice leer este texto? Porque el texto nos dice que vendrán días donde el Señor castigará a aquellos que hemos sido circuncidados en la carne. ¿Sabe qué significa, hermanos? Como lo explicaba, el símbolo que nosotros tenemos hoy es el bautismo como iglesia. En otras palabras, si nosotros lo leyéramos de una manera diferente, el Señor nos diría: he aquí vendrán días, declara el Señor,
en que castigaré a todos aquellos que han sido bautizados en la carne, pero que sus corazones no han sido circuncidados. Pero que tu corazón y el mío no han sido circuncidados. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la circuncisión? ¿De qué sirve el símbolo? ¿De qué sirve que tú tengas la etiqueta de cristiano? Yo me bauticé. Yo tomo la cena del Señor. Pero mi corazón no está circuncidado. Toda la nación de Israel era considerada delante de los ojos de Dios como un pueblo incircunciso. Y estamos hablando del pueblo que había sido escogido por Dios, que había hecho un pacto con el padre Abraham, que había recibido la ley y que tenía el pacto de la circuncisión. Estamos hablando de una nación que cumplía con todas esas cosas que Dios se las había dado. Y Dios ahora los mira y les dice: ustedes son unos incircuncisos. Aunque tengan todo eso, ustedes son considerados delante de mis ojos como incircuncisos. ¿Pero por qué son considerados así? Porque sus corazones no son circuncidados. Y eso es lo que quiero terminar con esto, hermanos. No seamos como la nación de Israel. No seamos como aquel pueblo que se jactó de tener la ley, de haber recibido el pacto, de haber tenido ese símbolo de la circuncisión externa y de mofar todo lo que ellos podían conocer. ¿De qué nos sirve a nosotros decir yo soy cristiano, yo hago parte de la iglesia bíblica Dios soberano, una iglesia donde se predica bíblicamente? Es la iglesia que se marca de los demás, es una iglesia bautista, reformada, confesional. ¿De qué? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que yo pasé por las aguas del bautismo? ¿De qué sirve? Si tu corazón y el mío no están circuncidados por la palabra de Dios. Es a eso lo que debemos aplicar. No seamos como el pueblo de Israel. Busquemos a circuncidar nuestros corazones. Busquemos a vivir vidas solamente para Él. Busquemos a agradar a Dios más que llevar un título, más que tener un símbolo. Busquemos a que nuestros corazones sean circuncidados por la mano gloriosa de nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa, por hablar a nuestros corazones. Oh Señor, sé que estás aquí. Sé que estás aquí, Señor. Padre, habla a nuestras vidas. Padre, confronta nuestros corazones. No nos dejes, Señor, en nuestros pecados. Ven y transforma nuestros corazones. Ven, Señor, y como dice Ezequiel, saca esos corazones de piedra, Señor, y danos un corazones de carne. Saca esos corazones, Señor, que no son agradables delante de ti. Y pon corazones que vivan para ti. Señor, te ruego, haz tu obra en cada corazón, en cada vida. Confróntanos, Señor, y háblanos en el nombre de Jesús. Pero también danos ese gozo, ese amor, esa paz que necesitamos. Esa alegría, Señor, de poder ser parte de tu familia, del cuerpo de Cristo, de esta iglesia preciosa. Señor, ayúdanos. No queremos ser como el pueblo de Israel, duros de servir. Queremos, Señor, doblegar nuestros corazones, doblegar nuestras rodillas y entregarte todo lo que somos. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.